hermanos queridos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles. A quien no alcancé también les saludo. Gracias le damos al Señor por poner en su corazón, en nuestro corazón, el estar acá en su casa. Perfectamente podríamos estar haciendo otra cosa, pero en el amor del Señor nos tiene acá, así que debemos ser agradecidos a Él. Un hermoso día nos da también y un buen y un lindo número de hermanos. Así que bienvenidos también sean los que las visitan, las no tan visitas. Un gusto poder verles también. Gracias al Señor porque le ha guardado también en su viaje. Hermanos queridos, como bien leyó mi hermano Guido, Gálatas capítulo 5 versículo 16. Ese va a ser el pasaje guía de esta mañana. Mantener nuestro dedito ahí porque vamos a también ir escudriñando la escritura en varios pasajes, pero ese es el pasaje que vamos a estudiar. El título de este sermón en la mañana, queridos hermanos, es Viviendo espiritualmente como hijos de Dios. Repito, viviendo espiritualmente como hijos de Dios. El pasaje ya se leyó, lo leímos en la lectura bíblica. Recordemos, queridos hermanos, que a modo de un breve resumen, hemos estado estudiando esta carta de Pablo a los Gálatas y ya a partir del capítulo 5, el apóstol enseña a través de un enfoque práctico, defiende la justificación por la fe, la salvación por la gracia de Dios a través de un enfoque práctico. ¿Se acuerdan? Capítulo 1 y 2, de un enfoque a través de su testimonio personal. Capítulo 3 y 4, doctrinal. Y capítulos 5 y 6, Pablo defiende la justificación por la fe, defiende también su apostolado a través de un enfoque práctico en la vida del cristiano. ¿Por qué lo hace? Porque poco tiempo después de su partida, después de que Pablo deja funcionando a la iglesia ahí en Galatas, llegaron falsos maestros que tergiversaron la escritura y tristemente los hermanos de la iglesia creyeron, se dejaron llevar por este evangelio diferente que le llama Pablo, pero precisamente es un falso evangelio. Es un falso evangelio. Contaminan a la iglesia con esta falsa doctrina, estos falsos maestros. Por ende, Pablo decide, en el dolor de su corazón, el Señor lo usa para escribir esta carta, para contender, para defender la salvación por la gracia del Señor, la cual estaba siendo usurpada en aquella iglesia. Y como dije, comienza esta tercera sección ya a partir del capítulo 5 de un énfasis práctico. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la práctica, la defensa de la justificación por la fe en la práctica. Hermanos, la santificación, queridos, debe venir como resultado de la justificación en un hijo de Dios. La santificación es el resultado de que somos salvados por el Señor. Suena un poco a lo mejor complejo. En más simples palabras, queridos hermanos, la fe verdadera, es más que decir, sí, yo creo en el Señor. Sí, yo soy cristiano. Deben haber frutos, hermanos. Deben haber evidencias visibles de que usted es un hijo de Dios. Y eso es lo que va a resaltar el apóstol Pablo en estos siguientes versículos que vamos a estudiar y en sí el capítulo 5 y 6, es el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. El ministerio del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios, ya que sin él, queridos hermanos, es imposible llevar una vida cristiana auténtica. Sin el Espíritu Santo simplemente seríamos religiosos, vendríamos por cumplir, nada más. Así como nuestro Señor, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el principal en la justificación por la fe, es el principal en la salvación por la gracia. El Espíritu Santo, hermanos, es el principal en lo que conlleva a la santificación, al crecimiento de un hijo del Señor, de un creyente. Hermanos, ¿una persona se puede salvar sola? No, eso lo hemos aprendido. Pablo está recalcando esto aquí en su carta. Una persona no puede salvarse sola por sus propios medios, menos, lógicamente, se puede santificar sola por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Y el Espíritu Santo es el que obra en la vida del creyente y obra como un testimonio contundente, un testimonio visible de que esa persona ha sido salvada por el Señor. Y a ese testimonio visible
es lo que Pablo le llama los frutos del Espíritu, que es lo que vamos a ver, si Dios quiere, en otra ocasión más adelante, lo que ya viene siguiendo el pasaje. Hemos estudiado esta carta de manera expositiva, versículo tras versículo, y Pablo va a hablar de este testimonio visible que son los frutos del Espíritu. Hermanos, si vamos un poquito más atrás, al inicio del capítulo 5, versículo 2, que es lo que cambia, digamos, empieza a enseñar Pablo de un punto de vista práctico. Del versículo 2 al 12, el apóstol enseña sobre el peligro de creer en las obras de la carne. Las obras de la carne, hermanos, son el lado negativo al exponerlo o si lo comparamos con los frutos del Espíritu. Los hermanos de Gálatas estaban creyendo en la obra de la carne, o sea, creían en la ley, que había que seguir la ley para poder ser cristianos. Pero Pablo le dice, no, no crean en eso, no sirve de nada. Por eso, hermanos, los frutos del Espíritu nos muestran que somos verdaderamente libres por el Espíritu del Señor. Esa libertad que tenemos en Él. Pero tristemente esa libertad muchas veces se confunde, se malentiende, se malinterpreta de que seamos libres, porque uno lo asocia al tiro, ¿no es cierto? Libertad. No sé, como un pajarito está en una jaula, ¡pum! Podemos hacer lo que nosotros queramos. ¿Mm? Un espíritu libre, como se dice. Pero no. Y Pablo también está al tanto de aquello. Está al tanto de aquello de que la libertad en Cristo Jesús no es hacer lo que nosotros queramos. Por eso, a partir, avanzando en el texto, hermano, en el versículo 13, explica de una manera contundente, a lo mejor sencilla, pero muy contundente, para que los hermanos de Gálatas y nosotros también, hermanos, entendamos cuál es el significado de la verdadera libertad en el Señor, pero en la práctica, viviendo espiritualmente como hijos del Señor. Hermanos, como nosotros tenemos por costumbre, mes a mes recordamos lo que es el sacrificio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, a través de la Santa Cena. Realizamos este mandato que el Señor nos da. ¿Y qué nos recuerda a la Santa Cena? Obviamente el sacrificio perfecto de nuestro Señor. ¿Eran necesarios más sacrificios? No, consumado es. En Cristo se cumple la promesa del Señor a Abraham. A través del sacrificio perfecto de Cristo ya queda obsoleto lo que es el sistema de sacrificios de la ley. Ya no es necesario. Queda obsoleta el sistema gubernamental que tenía Israel, que bueno, lo rechazó mucho antes. Y ahora pregunto, ¿la ley moral queda obsoleta también con el sacrificio de Cristo? No, para nada. No queda obsoleta, hermanos, porque el Señor no cambia, sabemos que no cambia, y el Señor, ¿qué quiere a través de la ley? ¿Qué nos muestra? La ley moral, hermano, lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos, sigue vigente, porque el deseo del Señor es que nosotros que crezcamos en santidad bajo ese parámetro. Por eso la ley moral sigue vigente. Y cuando uno va creciendo en santidad, queridos hermanos, adivinen, es obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso no es hacer lo que nosotros queramos o libres en el Señor, es hacer lo que nosotros se nos antoje. Miren, ¿qué dice el versículo 13? Por eso Pablo explica de manera contundente. Versículo 13 del capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne. No uséis esa libertad como ocasión para hacer lo que tú quieras. Ah, no, el Señor me perdonó, total. Si me equivoco, puedo pecar. ¿Y qué hago? Le pido perdón al Señor. Total, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. ¿Es así? Es triste, sería si tengo ese tipo de pensamiento. Me dedico a pecar, total, el Señor me perdona. ¿Qué es lo que debo hacer? Dice Pablo. No uséis la libertad como ocasión para la carne. No, sino qué cosa? Servíos por amor los unos a los otros. Servíos en amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, toda la ley moral se encierra bajo este parámetro de lo que es el amor. Lo veíamos la oportunidad anterior. Si yo amo a mi prójimo, yo amo a mi hermano, no voy a querer hacerle ningún mal en contra de él.
Por ejemplo, no voy a querer levantar falso testimonio contra él. No voy a querer robarle porque es el amor que prima, ¿no es cierto? No voy a querer asesinarle cuando dice no matarás, porque toda la ley se encierra en lo que es el amor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí viene la advertencia, ¿qué es lo que ocurre si yo no amo a mi prójimo? ¿Qué es lo que ocurre si yo no sirvo a mis demás hermanos en amor? Bueno, si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros. Tristemente, hermanos, en congregaciones hay personas que están más preocupadas en hacer daño que en ser edificadas por el Señor. Y aquí Pablo ocupa este ejemplo de manera es drástico, porque aquí da un ejemplo que las características que tienen los animales salvajes. Solo los animales salvajes se muerden entre ellos y se consumen, se matan entre ellos. Bueno, así dice que hay miembros en congregaciones, que ya con el hecho no les basta con solo hacer mal, sino que también se llegan a consumir entre ellos mismos. La oportunidad anterior, hermanos, por eso aprendimos a través de estos 4 aspectos qué es lo que vivir la verdadera libertad en el Señor. Esta verdadera libertad, hermanos, aprendimos que nos ayuda a oponernos a la carne, a servir a los demás hermanos, a cumplir la ley moral de Dios y no hacer daño a otros hermanos. Por eso, como dije, la libertad no es hacer lo que nosotros queramos, lo que se nos antoje, porque si estamos obrando así, si estamos pensando así, hermano, estamos demostrando definitivamente que nunca hemos sido salvados por el Señor. Estamos demostrando que no son hijos de Dios, aquella persona que obra así. ¿Cuál es la verdadera libertad, entonces, queridos? ¿Qué es lo que aprendimos en la oportunidad anterior? La verdadera libertad es hacer lo que Dios quiere conforme a su palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La tiene en sus manos. Esa es la verdadera libertad. Obedecer a nuestro Señor, hacer lo que Dios quiere conforme a su palabra. En cómo el Espíritu, hermanos, la verdadera libertad es en cómo el Espíritu de Dios mora en cada uno de sus hijos y lo impulsa a crecer en santidad. Y el crecimiento en santidad es una muestra, un testimonio de que usted es un hijo de Dios. Los frutos del Espíritu. Hermanos, el apóstol está definiendo esta sección de manera muy sencilla, pero muy profunda. La vida cristiana fiel, si usted dice ser un cristiano fiel, es una vida que se vive bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. No hay más. No es bajo mi dirección, no. Es bajo el poder absoluto del Espíritu Santo. Lo que vamos a ver en estos 3 versículos, hermano, el día de hoy, lo vamos a estudiar en un solo punto. No lo vamos a dividir más. Vamos a verlo en un solo punto que es contundente. Un mandato. ¿Qué es lo que dice Pablo? Versículo 16. Andar en el Espíritu. Pablo nos está diciendo, el Señor nos está diciendo a nosotros, anden en el Espíritu. Andemos en Él. Versículo 16, queridos. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Le parece que oremos nuevamente? Señor, le quiero pedir su dirección como ya oró mi hermano. Ayúdeme, por favor, Padre, a decir solo lo que usted enseña en su palabra, a que cada palabra que salga de mi boca también eh, sea de manera honrosa y fiel a usted, y que mis hermanos estén también dispuestos a escuchar de su consejo, Señor. Esta palabra que este día de hoy nos habla a todos nosotros, inclusive, obviamente, a mí primeramente que preparé el mensaje, Señor. Por favor, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su consejo. Y gracias, Padre, por tenernos acá, que aquellos hermanos, Señor, que también nos ven a través de las redes sociales, Señor, también le pedimos una dirección para ellos. Ayúdenos, Señor, a comprender su mensaje y sobre todo a ponerlo en práctica, por favor, Señor. Muchas gracias le damos a usted, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos aprendido, queridos hermanos, a lo largo de la carta que hay 2 temas. Pablo defiende la justificación por la fe a través de 2 ejemplos. 2 temas que son totalmente incompatibles si los ponemos en un escenario, por ejemplo, en la unidad de salvación. ¿A qué me estoy refiriendo? A la gracia de Dios y a la ley. Ambos juntos son incompatibles. Solamente la salvación es por gracia, ¿no es cierto? No es por la ley.
Y de una manera lógica, si nos ponemos a pensar por un momento, imagínense si nos diera la opción de salvarnos solo a través de la gracia. Ya de partida quedamos descartados, porque la gracia es un regalo del Señor. No lo merecemos. No nos podemos salvar por la gracia del Señor. Ya, vamos a la ley. Tampoco. ¿Por qué no nos podemos salvar por la ley? Porque es imposible cumplirla. No podemos cumplir la ley a nuestro antojo. O sea, no podemos ni siquiera salvarnos por nuestros propios medios, ni tampoco, hermanos, podemos santificarnos por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir ninguna de las dos. Hermanos, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos muestra la ley si no es salvarnos? La ley nos muestra que estamos en números rojos. La ley nos muestra que necesitamos un salvador. ¿Por qué? Porque no podemos cumplirla. Chuta, ¿qué hacemos? Oh, necesito que me salven. ¿Y quién es el que nos salva? Nuestro Señor Jesucristo. Nada más que Él. El propósito también de la ley, hermanos, es revelarnos los parámetros del Señor. ¿Cuál es su estándar? ¿Cuál es su estándar en cuanto a la santidad que debe tener un hijo del Señor? Por eso, hermanos, cuando ponemos nuestra justicia, por ejemplo, a la luz de la ley, quedamos por el suelo. Quedamos por el suelo. ¿Y eso qué nos hace hacer? Pararnos y correr hacia Cristo. Necesitamos del Señor, hermanos, necesitamos de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Por eso necesitamos de su gracia para ser salvados y necesitamos del Espíritu Santo del Señor para poder ir creciendo en santidad, para poder ir creciendo como hijos de Dios. Por eso es importante, hermanos, y destacar aquí, si usted quiere, raye su Biblia y marque este versículo, andad en el Espíritu que dice Pablo. Andad. En el original, hermanos, este verbo andad es un imperativo. ¿Qué quiere decir un imperativo? Ya hemos escuchado varias veces esa palabra. Una orden, un mandato. Y este verbo, hermanos, está en tiempo presente y continuo. O sea, Pablo no está diciendo, digo, puedes andar en el Espíritu a futuro, cuando ustedes quieran, hermano, en un futuro próximo. Ahí ven cuando ustedes lo estimen pertinente. No, el apóstol está diciendo, hermanos, anden ahora y siempre en el Espíritu. Es un mandato, es un imperativo, algo que tienen que atender urgente. De una manera, queridos, Pablo está tratando o está ahí pegando en el estilo de vida de los hermanos de Gálatas. Le está pinchando ahí para que hacerle recapacitar cómo es su estilo de vida fuera de la congregación. Y eso también nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cómo es nuestro estilo de vida fuera de la iglesia? ¿Cómo es nuestro estilo de vida en nuestro hogar, por ejemplo, como cristianos? Porque Pablo le está hablando aquí a cristianos. ¿Cómo es nuestro estilo de vida en el trabajo, en la universidad, en el colegio? ¿Nos comportamos, estamos viviendo como realmente como hijos de Dios? Por eso, queridos hermanos, el caminar de un cristiano siempre es en crecimiento. La santificación siempre es en avance. El Señor nos mueve de un punto A y nos traslada a un punto B. Por eso no es opcional, hermanos, eh, que vivamos como el Señor quiere. Para un hijo de Dios es un deber vivir como el Señor quiere. Debe ser siempre nuestro anhelo. Porque como dije, el Señor nos encuentra en un punto y nos quiere llevar a otro. Y adivinen quién se encarga en llevarnos hacia el otro punto. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos. El poder para vivir una vida cristiana verdadera, hermanos, no es suyo, no es mío, es del Señor, es del Espíritu de Dios. Así como dije, la salvación solamente depende, es por gracia de nuestro Señor Jesucristo. La santificación es solamente por medio del Espíritu Santo. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Qué papel cumplo yo? ¿Qué papel cumple usted como un hijo de Dios? Si todo depende del Señor. La respuesta, hermanos,
Es ser diligente, es ser preocupado. ¿Preocupado por qué cosa? Por vivir como el Señor quiere en su palabra. Esa es nuestra tarea. Porque muchas veces podemos caer en el error de escuchar, ah, sí, bueno, si todo depende del Señor, yo me quedo sentadito aquí y espero una señal del Señor, como el Señor quiere. Entonces, cuando el Señor quiera, me va a impulsar a moverme y a vivir como realmente como Él decide en su palabra. Acompáñenme a Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 11, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 11. Aquí me van siguiendo con la lectura. Dice, así también vosotros, ustedes, considérense, considerados muertos al pecado, pero ¿qué cosa? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino qué cosa, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir Pablo aquí en estos pasajes, hermanos? Tenemos un deber. Como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Nuestra vida como cristiana no puede ser pasiva. Miren, volvamos un poquito a Gálatas capítulo 6, un poquito más adelante del pasaje que estamos estudiando. Versículo 9, y aquí Pablo apunta también a lo mismo, a que nos hace pensar en lo mismo. Nuestra vida cristiana es pasiva o activa. Tengo que estar sentadito nomás esperando una señal del cielo. ¿Qué dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 9? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según esperemos la señal del Señor, no. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Nos podemos estar preguntando, oh, ¿será tanto así? ¿Es tan alto el estándar de Dios? Hermanos, sí, el estándar de Dios es muy alto, es muy alto. Porque si decimos, hermanos, sí, yo soy cristiano, me entrego a la voluntad de ese Espíritu, sí, lo hago todos los días. Pero hermanos, si en la práctica no lo estoy haciendo, porque es fácil decir, sí, yo soy cristiano. Sí, yo soy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Pero en la práctica, ¿cómo está esa práctica, hermanos, como hijo de Dios? Una vez se lo toma a la ligera, queridos hermanos, pero ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice el Señor? Va a llegar un día que va a ser terrible, hermanos, que escuchemos esta noticia, esta respuesta por parte del Señor que diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Acompáñenme a Mateo capítulo 7, versículo 21. Esto lo vimos en el Sermón del Monte. Y aquí podemos perfectamente responder esa pregunta. ¿Será tanto así? ¿Es tan alto el estándar del Señor? ¿Será que mi vida cristiana tengo que ser diligente? Bueno, aquí el Señor nos responde al tiro. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿qué cosa? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo está su práctica, hermanos? Como hijo del Señor, vuelvo a preguntar. Y esto nos hace autoanalizarnos a todos, a nosotros, a mí mismo, a todos. ¿Cómo estoy viviendo como hijo de Dios? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Podemos agregar acá y en tu nombre, no sé, venimos todos los domingos a la iglesia, no fallé nunca, Señor. Era el que más cantaba dentro de la congregación, el que más fuerte cantaba. Pero si no estoy haciendo la voluntad del Señor, la voluntad del Padre, el Señor nos va a decir, nunca os conocí.
Apartado de mí, hacedores de maldad. Y eso, hermano, es terrible. Si resumimos, queridos hermanos, andar en el Espíritu, en la práctica, en simples palabras, hermanos, en la práctica, en no satisfacer los deseos de la carne. Porque nos podemos preguntar, ¿cómo hago para andar en el Espíritu, en la práctica? ¿Cómo me puedo autoanalizar? Bueno, en simples palabras, no satisfajamos los deseos de la carne. Miren, acompáñenme a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos 13, versículo 12. Del 12 al 14, dice así. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos, dice. Vistámonos, andémonos. ¿Se fijan en esos verbos? Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidia, sino qué cosa, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Se fijan que la vida de un cristiano, el testimonio de un cristiano debe ser diligente, debe ser activo? No satisfajamos, dice Pablo, los deseos de la carne. Queridos, el Señor nos está diciendo aquí a través de la Escritura que nuestra vida cristiana es andar en luz y no en tinieblas. En ninguna parte de la Escritura nos dice, sí, pueden andar en ambas. No. O andamos en luz o andamos en tinieblas. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay más opciones. La vida, vivir la vida, hermanos, en el Espíritu de Dios, es vivir la vida semejante a Cristo. En pensamientos, en lo que hablamos, en el amor que demostramos hacia nuestro prójimo. Y todo eso es ¿para qué? Para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor. El deseo de ir creciendo en Él, de parecernos más a Él, es para su gloria, no es para nuestra gloria. Acompáñame a Colosenses, queridos. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Nuevamente aparece esta palabrita, este verbo que nos implica que debemos tener un accionar. Vestíos, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Vean el versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos en el nombre de nuestro Señor es para su gloria. Inclusive, hermanos, por eso destacaba el versículo 16, que la palabra de Cristo mora en abundancia. Se fijan, todo requiere un accionar. Pero ahora, hermanos, no basta solamente que la palabra del Señor more en usted, more en mí, sino que eso también hay que ponerlo en la práctica. Por eso dice Pablo, enseñándonos, exhortándonos. Eso requiere un accionar. No basta solamente con saber y aprender de sana doctrina, hermanos, si no estoy poniendo en práctica esa sana doctrina. Si no, quedo corto.
Toda forma en que vivimos, hermanos, siempre debe ser para la gloria del Señor. ¿Se fijan que la palabra del Señor no da ningún espacio para el orgullo propio? No da ningún espacio para que yo diga, ah, no, pero es que yo estoy aquí por mis méritos. No, todo es para la gloria del Señor. Hemos estado aprendiendo, hermanos, el peso de lo que es vivir la vida cristiana. ¿Se fijan lo que conlleva decir, sí, yo soy cristiano? Por eso no es algo que se deba tomar a la ligera. Por eso no es algo que vivir una vida cristiana es algo que yo pueda hacer con mi propio esfuerzo. No, porque es difícil. Necesitamos del Señor. En este caso necesitamos de ayuda del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu, hermanos. Es un mandato de Dios para el ahora, el hoy, de manera constante. Ir caminando en el Señor, ir creciendo en Él, ir perseverando en Él ahora, no en un futuro. No cuando usted tenga ganas, no. No, es ahora. Continuando con el pasaje, hermanos, ¿qué es lo que conlleva vivir espiritualmente como hijos del Señor? Gálatas 5:17. Volviendo a Gálatas, ¿qué es lo que dice Pablo? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué cosa? Para que no hagáis lo que quisieres. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Cuando leemos estos versículos, hermanos, y también los que vamos a estudiar más adelante, el Señor nos está revelando lo obvio. La vida de un hijo de Dios, como dije, no debe ser de manera relajada, no debe ser de un punto de vista pasivo, no debe ser así. ¿Por qué? Porque nuestra vida, hermanos, siempre está en conflicto, siempre está en lucha. Adivinen con quién, con nuestra vida anterior, con nuestras viejas costumbres. Esas costumbres de la carne que todavía ahí están y nos hacen caer. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, como cualquier otro creyente que está aquí hoy en día, tiene luchas. Cada uno de ustedes tiene luchas. Lucha con la carne todos los días. Inclusive esas luchas, no sé, a lo mejor lucharon antes de venir a la congregación en la mañana. ¿Cuántas luchas no tuvieron? Acompáñenme a Romanos capítulo 7, versículo 18. Vamos a ver en cómo Pablo describe estas luchas que tiene como un cristiano común y corriente. Porque como dije, todos tenemos lucha. Luchamos día a día con nuestra carne, con nuestro viejo hombre. Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice, versículo 7, o sea, capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que está el mal en mí. Porque según el hombre interior me deleito la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo luchaba con la carne. La carne, hermanos, como le explica aquí el apóstol, es la que se opone al Espíritu, es la que se opone a hacer lo bueno, es la que se opone en el corazón nuevo del creyente. Por eso, hermanos, esa lucha siempre va a estar presente. Tantas veces nosotros caemos en nuestras luchas, en esos pecados que no podemos eliminar.
Tantas veces hemos caído, hermanos, tantas veces hemos deshonrado al Señor, tantas veces le hemos fallado. Caemos. Decimos, no, no voy a pecar más. ¿Qué pasa? Caemos. Por eso Pablo exclama, miserable de mí. Hermanos, nosotros podemos decir perfectamente lo mismo. Miserable de nosotros, miserable de mí. Por eso la vida cristiana, queridos, es una guerra, una lucha constante, pero en esa lucha no estamos solos. Un hijo del Señor no está solo. El Señor nos ayuda por medio de su Espíritu que mora en cada uno de sus hijos. Por ende, en el Señor, la victoria siempre está presente. Siempre es posible la victoria, hermanos, pero solamente en el Señor. Sin Él es imposible. Ahora, como dije, hermanos, nuestra vida cristiana debe ser activa en constante crecimiento. No debemos esperar una señal del cielo cuando el Señor quiera, porque capaz que esa señal no llegue nunca. Debemos ser activos, hermanos. Debemos estar luchando contra nuestros pecados que tenemos. Y una forma de luchar contra el pecado, porque podemos decir, es difícil, hermano. Es difícil luchar contra el pecado. Obvio. Yo lo sé clarito, hermano, porque yo lucho con mi pecado todos los días. Todos luchamos con el pecado todos los días. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en la práctica para poder vencerlo? Hermanos, no le demos de comer. No le demos de comer al pecado. Cada uno de ustedes sabe qué es lo que le cuesta dejar. No le dé de comer. Por ejemplo, estos son un ejemplo. Si tengo luchas con el alcohol, aléjese de ahí. Si tengo luchas con la pornografía, deje su celular, cámbielo. Hay tantas luchas que tenemos, hermano. No le dé de comer. Por eso Pablo dice, si no vestíos en el Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muchas veces caemos porque nosotros somos los culpables, hermano. Le estamos dando de comer. No nos engañemos, hermano, nosotros mismos, porque sabemos cuáles son nuestras debilidades. Sabemos que nos cuesta luchar. La manera más segura, queridos hermanos, en caer en el pecado es quedarnos ahí. Quedarnos ahí en ese lugar donde sabemos que existe la tentación de cometerlo. ¿Qué es lo que veo en mi celular? ¿Qué es lo que hago cuando estoy solo? ¿Con quién me junto? Por eso, hermanos, huyamos. Huyamos de ahí. Es lo mejor que podemos hacer. Una manera, hermanos, para evaluarnos si estamos o no siendo guiados por el Espíritu Santo, si decimos que somos cristianos, obviamente, es cómo nosotros estamos resistiendo al mal, cómo nosotros estamos enfrentando el pecado. Si a mí me preocupa el hecho de pecar o no, si soy temeroso del Señor en vivir una vida como el Señor quiere. Hermanos, porque si a mí no me preocupa, si no estoy ni ahí con ejercer una vida cristiana, hermanos, sin duda no estamos siendo guiados por el Espíritu. Y peor aún, sin duda usted no es un hijo de Dios, si usted no está preocupado. Sin importar, hermanos, vuelvo a sacar este ejemplo, cuántas veces pensemos, no, que yo no fallo los domingos a la iglesia, voy domingo tras domingo. Hermanos, si no he rendido mi vida a Cristo, es imposible que sea guiado por el Espíritu Santo. Por eso un creyente fiel, querido, no es un observador, no es alguien que está en la banca esperando pacientemente entrar a jugar un partido, por ejemplo. No. Es como dice Pablo, un creyente fiel es un buen soldado de Jesucristo, que está siempre en la lucha. Segunda de Timoteo, queridos hermanos, acompáñenme ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 dice, tú, Timoteo, pues sufre penalidades como qué cosa, como un buen soldado de Jesucristo.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, Timoteo, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Debe trabajar primero. O sea, si se fijan estos ejemplos, hermano, aquí ocupa un soldado, un atleta, un labrador. Estos ejemplos, queridos hermanos, en la vida cristiana, si los comparamos, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos trabajar, debemos preocuparnos, porque tanto el atleta como el agricultor tiene que preocuparse, tiene que trabajar. ¿Para qué? Para lograr el objetivo, para lograr la meta. Hay que esforzarse, hermanos. Miren, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 9. Aquí vamos a ver este ejemplo de que también Pablo toma como un atleta. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Primera carta de Corintios capítulo 9, versículo 24 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible, hermanos. Es una corona mejor. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, si vemos este ejemplo de un atleta, ¿qué es lo que hace un atleta cuando se prepara para una competencia? Se tiene que abstener de ciertas cosas que le afecten en su rendimiento. Por ejemplo, abstenerse de ciertos alimentos. No puede estar comiendo chatarra, aunque a todos nos gusta, ¿cierto? El atleta, si se prepara para una competencia, tiene que dejar, no sé, de ir al kiosquito de la esquina a comerse su sopaipilla. ¿Por qué? Porque eso le va a afectar en su rendimiento. Tiene que abstenerse, aunque le cueste. Hermanos, a eso se le llama disciplina. Para lograr el objetivo, el atleta debe dejar de lado ciertas cosas. Eso se llama disciplina. Nosotros también podemos llamarle dominio propio. Hermanos, si ponemos este ejemplo en cómo debe ser un cristiano, un hijo de Dios, nosotros también debemos prepararnos para la meta, para enfrentar a la carrera. Debemos abstenernos, dejar de hacer ciertas cosas que nos afecten nuestra vida como hijos de Dios. Por eso también debemos tener disciplina. Por eso también tenemos que tener dominio propio. ¿Y quién da el dominio propio? El Señor. Es un don de Dios, hermanos. ¿Se fijan que necesitamos del Espíritu Santo para poder ir creciendo? No lo podemos lograr sin el Señor. No podemos andar en el Espíritu, hermanos, así como nos está pidiendo Pablo, de manera presente, de manera constante, perseverando, si no está morando el Espíritu Santo en nosotros. No podemos vivir espiritualmente como hijos de Dios si no está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Acompáñenme a 2 Pedro, por favor, hermanos, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Miren cómo dice Pedro en este amor que tiene él. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, ¿qué dice Pedro? Poniendo toda diligencia,
Ser activos, no quedarse ahí. Por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no se dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Preocúpense, hermanos, por su santificación, está diciendo Pedro, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, luchar contra nuestro viejo hombre es difícil. La lucha puede ser difícil. La vida de un cristiano no es sencilla. Aunque en muchas partes digan, no, vas a ser próspero. No, la vida del cristiano no es sencilla, hermano. Pero Pedro aquí nos recuerda a través de las promesas de nuestro Señor, que nuestro Señor nos da, que nuestro sufrimiento, hermanos, esa lucha que tenemos no es en vano. Todo ese sufrimiento que estamos pasando acá, todo lo que nos cuesta, no es en vano. Andar en el Espíritu, querido, es un mandato, es un deber. Andar en el Espíritu, hermanos, no es pérdida. No es una pérdida de tiempo. Al contrario, es una tremenda ganancia. Volviendo a Gálatas, último pasaje que vamos a ver. Capítulo 5, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Repito, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Para nosotros puede sonar raro, pero recordemos el contexto de la carta. Los hermanos de Gálatas fueron influenciados por falsos maestros. ¿Para qué cosa? Para cumplir las normas de la ley. Recordemos, ellos decían, no, sí, ustedes pueden tener la fe en Jesucristo, pero no basta solamente con la fe. Tienen que seguir las normas de la ley. Por eso Pablo aquí les recuerda, hermanos, si soy guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley. No. ¿Por qué? Como dije en principio, son incompatibles. La gracia del Señor y la ley son incompatibles en cuanto a la salvación. Vivir por la ley, hermanos, es igual que vivir por la carne. Y vivir por el Espíritu es vivir para el Señor. Eso está queriendo decir el apóstol. Hermanos de Gálatas ya no están bajo la ley. Hermanos queridos, nosotros ya no estamos bajo la carne. No podemos estar viviendo en ella. Para ir finalizando, queridos hermanos, hemos aprendido en esta mañana en cómo nosotros, como hijos del Señor, si decimos que somos cristianos, obviamente, tenemos una responsabilidad. Tenemos un deber. Debemos preocuparnos por andar como el Señor quiere en su palabra. ¿Cuándo? Mañana, pasado, ahora, hermanos. Debemos andar como el Señor quiere en su palabra. Muchas veces, queridos hermanos, le pedimos al Señor, Señor, guíame, por favor. Guíame para vivir como tú quieres. Toma el control de mi vida. Hermano, no se preocupe. El Señor tiene el control de su vida desde mucho antes que nosotros naciéramos. El Señor ya tiene el control desde mucho antes. Nada escapa de su control. El Espíritu Santo tiene el control de su vida, hermano, desde que usted ha sido salvado por el Señor Jesucristo. Ya está el control, la guía del Espíritu Santo. El Señor nos encuentra podridos en un punto y el Espíritu Santo nos guía para sacarnos de ahí y llevarnos hacia el otro punto. Desde que ya somos salvos, el Espíritu Santo nos guía, hermanos, nos guía. Lo que nosotros debemos pedirle al Señor siempre, queridos hermanos, es que nos ayude a someternos a su palabra. Porque eso sí que nos cuesta. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a vivir en su voluntad.
como el Señor pide aquí en su palabra, porque eso sí que estamos al debe. Por eso, queridos hermanos, necesitamos ser humildes, porque por nuestras propias fuerzas no podemos. No podemos. Si podemos decir una cosa que podemos hacer por nuestra propia fuerza, sí, podemos decir algo. Lo único que podemos hacer es pecar. Lo único que podemos hacer por nuestro propio mérito es pecar. Hermanos, en nuestra vida anterior, cada uno puede dar tremendos testimonios de cómo el Señor lo rescató. Pero en nuestra vida anterior, si queremos hacer un símil, es como una casa abandonada, llena de polvo. ¿Se ha encontrado cuando a veces usted deja su casa mucho tiempo, no sé, sale de vacaciones, o va a la bodega, llega a la casa y le pasa el dedito? ¡Ah! Está llena de polvo. Imagínense un hogar así. Así era nuestra vida antes de conocer al Señor. Llena de polvo. ¿Qué es lo lógico que hacemos? Barrer, ¿no es cierto? Pero ¿qué queda? ¿Qué ocurre cuando barremos el polvo? ¡Fua! Se desparrama por todos lados y queda ahí mismo dentro de la casa. Eso ocurre cuando nosotros no somos hijos del Señor y queremos limpiar nuestro pecado por nuestros propios méritos. El pecado queda ahí. Había un secreto que aplicaban las abuelitas, aplicaban nuestras madres de manera efectiva para barrer el polvo. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Ah? Mojar el piso. O mojar la escoba, humedecerla, echarle agua. ¿Mm? Bueno, lo mismo ocurre en nuestras vidas cuando conocemos el Evangelio, hermanos. La única forma efectiva de eliminar el pecado que hay en nuestro corazón es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa buena noticia, que solamente por Él somos salvos. Por eso necesitamos de Cristo, hermanos. Necesitamos del Señor. Si hay aquí presente alguna persona que no conoce al Señor, le animo, le animo que se arrodille ante Él y pida perdón por sus pecados. Porque por su propia fuerza, por su propio medio, no va a poder salvarse. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Esa es la buena noticia, Señor, hermanos. Que el Señor nos ayude, queridos, a vivir como dice Pablo aquí en la carta a los Gálatas. Tenemos una tremenda responsabilidad. Tenemos que ser diligentes como hijos del Señor por nuestra salvación. Preocuparnos por ella con temor y temblor. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Cada uno se puede autoevaluar. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su servicio? Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a vivir, como mencioné en el título, a vivir espiritualmente como hijos del Señor. Oremos, hermanos. Muchas gracias le damos a usted, Padre, porque es tan bueno con nosotros. Si fuera por usted, seríamos fulminados enseguida. Pero gracias, Padre, por su infinita misericordia que tiene hacia con sus hijos, Señor. Perdónenos, Padre, tantas veces que le fallamos. Perdónenos, Padre, tantas veces que pecamos contra usted sabiendo que no debemos hacerlo. Perdónenos, Señor, tantas veces que alimentamos nuestro pecado. Necesitamos de usted, Señor. Ayúdenos, Señor, a seguir su voluntad para vivir como usted quiere en su palabra, para que usted algún día, cuando estemos ahí cara a cara, nos encuentre como obreros aprobados, Señor. Muchas gracias le damos a usted por esta oportunidad de escuchar su palabra, Señor, y que esto también nos aliente a nosotros, que esto nos anime también a que debemos ser diligentes, Señor. Debemos ser preocupados, debemos ser temerosos, Señor, de vivir como verdaderamente hijos suyos. Muchas gracias le damos a usted, porque solamente por medio de Jesucristo, Hijo suyo, Señor, podemos alcanzar esta meta. Solamente es por usted, solamente es para su gloria. Así que muchas gracias le damos a usted, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén.